Bueno, muchas gracias. Reitero la invitación, el agradecimiento al Colegio de Psicólogos al que he pertenecido durante 30 años como psicóloga con dedicación exclusiva en la provincia. El trabajo que presento hoy tiene como punto de partida algunas cuestiones que uno ha vivido en el desarrollo profesional en los lugares donde he trabajado. Y una preocupación que de alguna manera ha sido constante en mi trabajo. Fundamentalmente en el tema de salud, la brecha que existe entre lo que se hace y lo que puede hacerse, ¿no? Nunca ha sido tanto lo que ha avanzado la ciencia en posibilidades de resolver problemas de salud y enfermedad, y sin embargo la brecha entre lo que se hace y lo que podría hacerse nunca ha sido tan grande. Y la otra cuestión a la que quiero tomar como punto de partida es la brecha entre leyes, declaraciones, convenciones y las prácticas en relación a la temática de la salud. Y un problema en el que he trabajado permanentemente, que considero que es un problema fundamental desde el enfoque de derechos en relación a la salud, a los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones, que es la falta de accesibilidad y equidad en las posibilidades de atención a la salud. En ese tema yo hice desde mi tesis mi trabajo como psicóloga social para el colegio, pero lo he seguido trabajando desde distintos puntos, a partir de la hipótesis de que hay una relación inversa entre las necesidades de las poblaciones y la distribución de recursos desde las instituciones. También desde las instituciones formadoras de los profesionales, es decir, si uno ve el indicador sociosanitario del lugar que quiera en nuestro país, las estadísticas, los promedios ocultan las realidades marginales, pero lo cierto es que en los lugares más necesitados es en los lugares donde menos recursos hay, ¿no? Con ese punto de partida o esa hipótesis que de alguna manera ha atravesado mi trabajo como psicóloga en Salta, el trabajo que presento ahora es una síntesis muy rápida de un trabajo en realidad autobiográfico, una sistematización de prácticas que hicimos con mi esposo sobre 30 años del programa de atención primaria en Iruya, lugar donde he vivido 18 años, a partir de un método de alguna manera de investigación que algunos hemos llamado de cooperación crítica intercultural. Podemos hablar después del método, pero lo cierto es que tiene que ver con el trabajo que se hace con otros, un trabajo que no se da por sentado que está bien, sino que es cuestionado permanentemente desde distintos referentes, pero a su vez desde la mirada desde actores sociales con muy diferentes culturas, no digo disciplinas, sino culturas. Y en un trabajo donde el tema de las configuraciones culturales ha sido central, pero además lo consideramos un problema científico central, fundamentalmente de los servicios de salud, porque ya lo diré, pero desde una mirada de cultura, no solo como tradicionalmente se hace, relacionada con un modo de vivir en el mundo, un modo de pensar y de mirar, que no solo tiene que ver con etnias, con territorios, con comunidades, sino con género, con oficios. Estoy trabajando inclusive en un trabajo sobre distintas culturas como psicólogos. Hay distintas culturas como psicólogos, distintas formas de mirar, entender y trabajar en psicología. El objetivo de este trabajo que presenté para este congreso intenta aportar a un desarrollo científico y profesional de los psicólogos para que se contribuya a una mayor ciudadanía en salud. Y el trabajo, que está completo y lo tiene el colegio, hace una descripción muy breve de las problemáticas emergentes en relación a los procesos de salud, enfermedad y cuidado desde la mirada de los derechos humanos multiculturales. Intenta problematizar y aportar algunas hipótesis sobre lo que yo considero la persistencia de prácticas dicotómicas en los psicólogos, y aportar a que las prácticas de los psicólogos puedan lograr
contribuir a mayor accesibilidad y equidad en la atención sanitaria de las poblaciones latinoamericanas. Muy brevemente, el marco teórico parte de la mirada de salud colectiva, ¿no? Este término que para mí ha sido superador en relación a la salud pública. Yo me formé en la salud pública, en las antiguas doctrinas de la salud pública y la administración sanitaria. Sin embargo, el término de salud colectiva que acuñó un movimiento brasilero, pero que lo han tomado muchos movimientos de medicina social, tiene que ver con una mirada de la salud que no se limita a lo médico, sino que tiene una priorización en los determinantes sociales, económicos, culturales de los procesos de salud y enfermedad, pero a su vez que tiene un compromiso con la investigación y con una acción que contribuya a mayor ciudadanía en salud. Me parece importante plantear la práctica de los psicólogos, porque uno lo ve aún en el campo de las universidades hoy como sumamente marginal, el entender la tarea en la salud y la enfermedad como una cuestión social, parte de las políticas públicas y no solamente una cuestión de atención individual, ¿no? Es decir, las políticas públicas entendidas como los modos en que la sociedad distribuye oportunidades de vida y de calidad de vida a la gente. Pero a su vez entendiendo que el campo de la salud es un campo de luchas, de intereses sumamente potentes. Como dice Hugo Spinelli, mueve, no sé si el 10% del PBI, todos los intereses económicos que tienen que ver con la salud. Entonces dice, ahí no está la Teresa de Calcuta, ¿no? en este campo. Pero en este campo de luchas y de fuerzas y actores diferentes, entendemos que hay actores totalmente silenciados, que no han existido en toda la historia de la salud pública o de la salud colectiva de nuestros países y que son invisibilizados y que son actores que sustentan la mayoría de las culturas populares de nuestros países. Yo sostengo que la cultura prioritaria en los servicios de salud es una cultura totalmente hegemónica, se considera científica, yo la considero pseudocientífica, más bien académica, pero si uno mira los números, en este país no hay más de un 10% de población mayor de 14 años que haya pasado por el sistema formal. La ex rectora de la Universidad de Córdoba decía que solo son 2 millones de argentinos los que tienen estudios universitarios completos, universitarios. Un 8% de mayores de 14 años tienen estudios terciarios, superiores completos. Si uno entiende como cultura académica todos los que de alguna manera hemos pasado por el sistema formal de enseñanza y que miran la realidad como un patio de objetos desde arriba, esos solo son el 10% de la población. Por eso digo que nuestro país sostiene un sistema de salud con una cultura hegemónica que no responde a las mayorías de miradas, modos de hacer y entender la realidad de las poblaciones latinoamericanas. La falta de condiciones, donde planteo especialmente como marco teórico, esta falta de posibilidades de expresarse y confrontar de las mayorías. El trabajo que hice yo de tesis sobre la maestría en políticas sociales lo publicaron con el nombre que nosotros pusimos de ¿Por qué callan si nacen gritando?, que tiene que ver con la experiencia nuestra en lugares rurales de esta provincia, de gente que, y aún trabajadores de la salud, agentes sanitarios con 30 años de experiencia, que los hemos llevado a congresos de la Sociedad Argentina de Pediatría y hacen llorar a 3.000 personas contando cómo recuperan un desnutrido, y sin embargo que en Iruya llega un médico recién recibido que no sabe de Iruya nada y de atención primaria menos, y le dice, ahora vamos a trabajar así, y agachan la cabeza y trabajan como les dice el médico. Ayer estaba en una reunión en el hospital casualmente por esto, ¿no? Es decir, lo difícil de lugares donde se trabaja de una forma, equipo de 50, 60 personas, pero el profesional o el director o el gerente cambia el sentido y nadie se opone a eso. Entonces, la posibilidad de expresarse de sectores subalternos no es solamente de la población, sino inclusive dentro de los servicios de salud. En el marco teórico también quiero decir que yo he suscrito siempre a una ciencia que está domiciliada, ¿no? Como dice Kusch, nos cuestiona Kusch de que los profesionales en Latinoamérica somos turistas en nuestra propia tierra porque somos sujetos culturales sin cultura.
sin decir que también sostener solo culturalismos, ¿no? Porque entendemos que los culturalismos o los localismos, si bien son fundamentales como punto de partida, no pueden desengancharse de la realidad total porque no se pueden resolver los problemas de los locales si no se relaciona con la sociedad en su conjunto. Y por último, esta mirada que ayer algo hablé sobre los derechos culturales, los derechos humanos desde una mirada cultural, como procesos, como productos culturales, donde hace falta puntos de acuerdo sobre temas esenciales, pero en condiciones más simétricas de lo que actualmente hay. En relación a la psicología y el campo sanitario, diré que en realidad las políticas, las leyes, como hablábamos con Irma recién, como las leyes, la ley de salud mental, que todos hemos pensado que ha sido un fruto de gran esfuerzo y de trabajo de muchos. Sin embargo, creo que en última instancia, en la realidad de nuestro país, la ley de salud mental lo único que hace es mostrar las contradicciones entre las leyes y las prácticas, ¿no? Es decir, como más bien es un propósito de deseo que una realidad. Y en el panorama, Alicia Tolkien lo resume bien cuando dice: la falta de distribución territorial de cuidados, hoy fuertemente centrados en los grandes centros, la falta de integración de sus prácticas en los servicios generales, la fragmentación existente en la atención de los problemas psicosociales, el deficitario conocimiento de su perfil epidemiológico, particularmente la carencia de intervenciones preventivas y la falta de dispositivos con pertinencia sociocultural. Bueno, entiendo que existe todavía que la situación actual de los psicólogos en los servicios de salud no es una cuestión de ahora, es fruto de la historia, y hay que conocer la historia para entender lo que pasa hoy. Si uno ve relativamente reciente, la inserción de psicólogos relativamente reciente en lo que ha sido el desarrollo de la enfermedad mental, desde lo biológico, los psiquiatras, para que con el psicoanálisis se tomara una mirada diferente, pero la inserción de psicólogos en los servicios públicos o en los contextos marginales es relativamente reciente. Y de hecho, yo sostengo y he trabajado en esto mucho, que la marginalidad de las cátedras sociocomunitarias en los ámbitos de estudio de la mayoría de las universidades, todo lo que tiene que ver con lo sociocomunitario y con lo político, ayer los compañeros de San Luis lo refrendaron así, está en franca asimetría con los cuerpos teóricos individuales, clínicos o de culturas hegemónicas, digo, porque inclusive sostengo que la clínica, hablo de las clínicas interculturales, hegemónica es una mirada sobre la clínica que no es de la mayoría de la que necesita, demanda y requiere la mayoría de las poblaciones. Y que porque las prácticas de los psicólogos en nuestro país, sostengo, están organizadas por los discursos y las representaciones de quienes detentan el poder en el campo psicológico. Bueno, rápidamente, porque me queda muy poquito, apunto a que la ley y las prácticas siguen sosteniendo dicotomías. Hablamos de que no estamos con la dicotomía cuerpo-mente, pero seguimos hablando de APS en salud mental, de la desmedicalización. Sin embargo, las normas no hay normas sobre la enfermedad o ausencia de dispositivos que integren la prevención con la asistencia. Se habla de la psicología comunitaria es diferente de la clínica, y yo sostengo que la psicología comunitaria debe incluir una clínica, pero una clínica totalmente diferente. Bueno, para plantearlo con los desafíos actuales, creo que es fundamental, porque hay un llamado especial a los psicólogos, lo que se considera hoy como uno de los grandes problemas epidemiológicos, ¿no? Y que lo voy a resumir simplemente en lo que habla Mirta Cuco cuando habla de la normalidad supuesta salud. Por eso digo, los psicólogos no nos podemos meter con las enfermedades mentales, cuando la mayoría de las problemáticas en las que podemos trabajar preventivamente es lo que Mirta Cuco llama normalidad supuesta salud, que la refiere así: aquellos malestares con que la gente sufre y habitualmente no analiza ni cuestiona, y que los considera normales. No siempre generan demanda explícita ni tienen interlocutor válido. Las respuestas habituales pasan por enfoques terapéuticos que tienden a medicalizarlos, psiquiatrizarlos, psicoanalizarlos e incluirlos en grupos de riesgo, quedando en tierra de nadie. Bueno, para proponer, la propuesta mía pasa en realidad
por decir que el cambio de paradigma de lo individual restrictivo a lo social expansivo, como lo habla muy bien Saforcada, no es otra especialidad, sino que es un cambio de posiciones epistemológicas, metodológicas, operativas y éticas en el trabajo de los psicólogos, que suscribe a un nuevo espíritu científico, que reinventa la atención primaria y la regionalización desde un concepto de niveles de atención, donde el primer nivel de atención no es el de menor complejidad, sino es el de mayor complejidad, menor especialidad, porque atiende el 80% de los problemas más frecuentes y que no necesitan especialistas. Yo considero que los psicólogos somos especialistas en un tema, pero que lo que hace falta en el primer nivel, la psicología del primer nivel, son abordajes más integrales o generales, donde los psicólogos no debemos estar en los centros de salud para atender problemas de salud mental, sino que debemos estar en las consultas más habituales de la gente, por desnutrición, por tuberculosis, por embarazo, porque es en esos lugares donde se puede aportar una mirada que ayude a revertir los procesos que después llegan como críticos o como crónicos a los servicios de salud mental. Que sean profesionales que estén muy bien preparados en lo clínico para percibir o advertir los procesos crónicos que vendrán después, con dispositivos para atender a muchas personas. Yo he sido única psicóloga para 5.000 habitantes y implicaba tener que trabajar con 25 comunidades a lomo de mula, muy lejos. Entonces, centrados en lo mesosocial, pero en orden a atender cuestiones macrosociales y procesos familiares y comunitarios, desde clínicas interculturales hasta incidencia en políticas públicas. Entonces, para terminar, entiendo que los psicólogos en estos lugares no podemos suscribir a estrategias diferenciadas. Generalmente se dijo una discriminación positiva en relación a los pueblos originarios. Yo entiendo que no se hace discriminación positiva, sino que se hacen estrategias diferenciadas para pobres, ¿no? Para personas en situaciones irregulares, que nunca se aplicarían en otras poblaciones. Yo he vivido con 7 hijos en Iruya, tengo 2 hijos que han sido desnutridos Canal 2 según la atención primaria de esta provincia, y a mí ningún agente sanitario me dio una clase de cómo cocinar, que según mi marido me hubiera venido bien, porque eran los hijos del médico. Pero al pobre que su hijo es desnutrido, la estrategia es enseñarles a cocinar. Entiendo que el compromiso de los psicólogos en una ética diferente en estos lugares tiene que ver con un compromiso en la mejor distribución de bienes materiales y simbólicos. Por eso me opongo mucho a que la psicología comunitaria sea solo social, grupal o de recreación, porque solemos ser los psicólogos en esos lugares la única posibilidad de acceso a una atención clínica. Entonces implica eso, el desafío por la equidad. Y siempre desde demandas que la gente pueda plantear como demandas de lo que considera Bertuccelli endoepidemiológica. Dejo para terminar este texto que me pareció muy bueno para cerrar la exposición. Si se dejan de lado las diferencias, el mundo queda sometido al hombre. Como señores de la naturaleza, el Dios creador y el espíritu ordenador se asemejan. Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con el extrañamiento de aquello sobre lo cual lo ejercitan. Y creo que los psicólogos aportamos a esto también. Nada más.